Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar una historia que, créanme, los va a dejar sin aliento. Hablamos de dos nombres que resuenan con fuerza en el firmamento de las series turcas y el romance, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy es un giro impactante que ha cambiado sus vidas de una manera totalmente inesperada. Si aún no lo han hecho, asegúrense de darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Siempre hemos seguido de cerca la trayectoria de Can Yaman y Demet Özdemir. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci Kuş, la química entre ellos era palpable, ¿verdad? Era de esas relaciones que traspasan la pantalla y se instalan directamente en el corazón de los fans. Sus personajes Candivit y Sanemeyn se convirtieron en un fenómeno global, conquistando audiencias en decenas de países. Y como no, si su historia de amor, llena de altibajos, risas y por supuesto, mucha pasión, nos atrapó a todos. Detrás de cámaras, los rumores de un romance entre ellos no se hicieron esperar, alimentando aún más la fantasía de sus seguidores. Y en efecto, durante un tiempo confirmaron los susurros, Can y Demet eran pareja. Sin embargo, el mundo del espectáculo es volátil, y a veces, las relaciones que parecen hechas para durar, se desvanecen. Su romance, aunque intenso y muy mediático, llegó a su fin. Y no fue precisamente un adiós tranquilo. Las razones de su ruptura fueron objeto de especulación durante meses, desde incompatibilidad de agendas hasta diferencias irreconciliables. Lo cierto es que tras su separación, sus caminos profesionales tomaron rumbos distintos, al menos en lo que respecta a proyectos conjuntos. Can Yaman, con su carisma arrollador y su físico imponente, se lanzó a la conquista del mercado internacional, participando en producciones italianas, firmando contratos publicitarios millonarios y convirtiéndose en un ídolo en Europa. Por otro lado, Demet Özdemir continuó brillando en Turquía, participando en dramas que la consagraron aún más como una de las actrices más talentosas de su generación, y también explorando proyectos internacionales, aunque con un enfoque quizás más pausado. Pero aquí viene el giro, el que nadie esperaba. La vida, señores y señoras, tiene una forma maravillosa y a veces desconcertante de dar vueltas. Lo que parecía ser un capítulo cerrado, un recuerdo agridulce en la historia de estos dos astros, ha regresado para cambiar sus vidas de una manera que ni ellos mismos habrían imaginado. Y no, estamos hablando de una reconciliación romántica. Ojo con eso. Lo que ha sucedido es algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con el impacto duradero de su trabajo juntos y cómo éste ha sentado las bases para oportunidades que ahora, años después, están floreciendo. Piensen por un momento en el fenómeno de Erkenci Kuş. No fue solo una serie, fue un auténtico terremoto cultural. La forma en que Can y Demet interpretaron a Can y Sanem conectó con una audiencia global hambrienta de historias de amor optimistas, personajes cercanos y una producción de calidad. Sus gestos, sus miradas, la forma en que manejaban los diálogos, todo era una fórmula mágica. Y esa magia, ese legado, sigue muy vivo, irradiando una influencia que se extiende mucho más allá de las fronteras de Turquía y del tiempo en que la serie se emitió originalmente. Ahora, ¿cómo ha cambiado esto sus vidas totalmente? Aquí es donde la cosa se pone interesante. El éxito imparable de Erkenci Kuş en mercados internacionales no solo abrió puertas para ellos como actores, sino que fue un catalizador monumental para la industria de las series turcas en general. Plataformas de streaming globales de la talla de Netflix, Disney y otras empezaron a fijarse y a apostar fuerte por el contenido turco, reconociendo el enorme potencial de audiencia y la calidad de producción que caracterizaba a estas teleseries. Las productoras internacionales, por su parte, empezaron a buscar activamente talento que ya contara con una base de fans sólida y probada, un reconocimiento ganado y una conexión palpable con el público a nivel mundial. Y en este contexto, Can Yaman y Demet Özdemir, gracias a Erkenci Kuş, se posicionaron en la cima de esa lista de talento deseado. Para Can Yaman, su experiencia en Erkenci Kuş fue sin lugar a dudas el trampolín perfecto y más potente para su proyección internacional. Si bien él ya poseía cierto reconocimiento dentro de Turquía, el alcance masivo y la conexión emocional que la serie le otorgó en el extranjero fueron factores decisivos que le permitieron negociar contratos de una magnitud considerable y con un alcance verdaderamente global. No hablamos solo de roles protagónicos en series internacionales, sino también de la firma de acuerdos publicitarios millonarios para grandes marcas de moda y come.
Tika, invitaciones exclusivas a eventos de alfombra roja en las capitales de la moda y el cine europeo, y un nivel de fama que lo catapultó instantáneamente a ser uno de los actores turcos más conocidos y cotizados fuera de su país. Sin esa base sólida de seguidores apasionados que desarrolló gracias a la icónica pareja de Can y Sanem, habría sido exponencialmente más difícil, si no imposible, para él conseguir ese mismo nivel de impacto y penetración en el mercado europeo. Fue la rotunda confirmación de que su carisma y su atractivo no tenían fronteras geográficas y que podía conquistar audiencias de todo el mundo. Pero el impacto es aún más profundo y transformador para Demet Özdemir. Mientras Can exploraba y expandía sus oportunidades en Italia y otras partes de Europa, Demet, siempre manteniendo un pie firme en la industria turca, ha visto cómo su carrera se expandía de maneras extraordinarias y en múltiples frentes. Y es aquí donde el impacto perdurable de Erkenci se revela de una forma que la ha empoderado de una manera verdaderamente única y estratégica. Su innata capacidad para interpretar personajes complejos, cargados de emociones y con un gran arco de desarrollo, le ha abierto puertas en la industria global que antes parecían inalcanzables. Y es fascinante y estratégico notar cómo su protagonismo en Erkenci sigue siendo un punto de referencia clave y un argumento de peso para los productores internacionales a la hora de considerar nuevos proyectos. El giro radical y verdaderamente impactante en sus vidas no proviene de una reconciliación romántica, sino del extraordinario y duradero legado que crearon juntos a través de su trabajo en pantalla. La serie Erkenci se sigue emitiendo en múltiples países, se sigue redescubriendo y conectando con nuevas audiencias a través de plataformas de streaming y canales de televisión que la programan, y eso mantiene viva y vigente su imagen, su atractivo y su potencial comercial. Y lo más fascinante de todo es cómo este legado, esta huella imborrable que dejaron, está influyendo de manera directa y tangible en las oportunidades de primer nivel que ambos están recibiendo ahora, años después de haber finalizado la serie y su romance. Veamos el caso de Demet con mayor detalle. Recientemente ha estado en el epicentro de atención y especulación mediática por su posible participación en proyectos internacionales de gran envergadura. Y cuando hablamos de gran envergadura, no nos referimos a pequeños papeles secundarios o cameos, sino a roles protagónicos que tienen el potencial de solidificar su estatus como una auténtica estrella global de primer orden, comparable a las grandes actrices de Hollywood. Y créanme, estas ofertas de gran calado no surgen de la nada, ni son producto de la casualidad. Detrás de ellas hay un meticuloso estudio de mercado, un análisis profundo del potencial de un actor o actriz, y la certeza absoluta de que ya cuenta con una audiencia cautiva a nivel mundial y un reconocimiento internacional ganado a pulso. Erkenci es, sin duda alguna, el pilar fundamental de ese reconocimiento para Demet a nivel mundial. Los productores y directores de casting saben perfectamente que cuando Demet Özdemir aparece en una serie, atrae a millones de espectadores, muchos de los cuales son seguidores fieles de Erkenci, que la siguen con devoción allá donde vaya y en cada proyecto que emprende. Esto ha disparado su caché de manera exponencial y le permite ahora ser mucho más selectiva y exigente con los proyectos que acepta, buscando aquellos que realmente le permitan explorar y desarrollar su vasto talento, crecer como artista y consolidarse no solo en Turquía, sino en la escena mundial del entretenimiento. Por otro lado, Can Yaman, tras su exitosa y mediática incursión en producciones italianas y su consolidada popularidad en toda Europa, está ahora explorando la posibilidad de regresar a papeles que le permitan conectar de nuevo con el género del drama romántico, pero esta vez con un nivel de producción, presupuesto y alcance de audiencia aún mayor. Su éxito previo y la conexión generada en Erkenci le otorgan una credibilidad y una confianza inquebrantable por parte de los estudios y las productoras para embarcarse en proyectos de mayor presupuesto y ambición, proyectos que buscan replicar e incluso superar el fenómeno que generó la serie. Es como si su pasado juntos, su química icónica en pantalla, hubiera creado una especie de aura de garantía de éxito que los inversores y productores siguen valorando y buscando activamente. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el impacto combinado de su relación en pantalla y su posterior romance fuera de ella creó una sinergia única e irrepetible. Fue una tormenta perfecta de talento actoral, química arrolladora, una producción cuidada y un marketing viral y masivo que en conjunto generó un fenómeno global sin precedentes. Y ahora, años después de que esa tormenta pasara, ese fenómeno sigue produciendo frutos, beneficios y oportunidades extraordinarias. Sus carreras individuales se han fortalecido enormemente, se han expandido y diversificado, y es en gran parte gracias al cimiento sólido y perdurable que construyeron juntos.
Demet Özdemir se encuentra ahora en una posición envidiable, siendo cortejada activamente por proyectos de gran calibre que podrían catapultarla a ser una estrella de Hollywood o una figura prominente en las grandes plataformas de streaming. Y gran parte de esa invitación y ese interés se debe a la repercusión mundial y el legado duradero de su icónico papel como Sanemein. Can Yaman, por su parte, ha sabido capitalizar magistralmente esa fama para consolidarse con paso firme en el mercado europeo y está ahora listo para dar el siguiente gran paso con proyectos que prometen ser aún más ambiciosos, espectaculares y con un alcance global aún mayor. El giro impactante y profundamente transformador en sus vidas no es un evento aislado, un golpe de suerte o una coincidencia fortuita, sino la consecuencia lógica y esperada de un éxito monumental y de un trabajo bien hecho que resonó a nivel mundial. Han pasado de ser dos actores talentosos y reconocidos en su país a convertirse en fenómenos globales, y el eco de Erkenzicus sigue resonando con fuerza en cada nueva oportunidad que se les presenta, en cada proyecto que abordan y en cada contrato que firman. Es la prueba irrefutable de que el buen trabajo, la conexión genuina con el público y una química excepcional en pantalla pueden tener un impacto duradero y trascendente que va mucho más allá del tiempo de emisión de una serie y de las relaciones personales que puedan surgir o desvanecerse. Sus vidas han cambiado, sí, pero lo han hecho de una manera que demuestra el poder perdurable del arte, la conexión humana y la magia que puede surgir de una colaboración exitosa. Han pasado de protagonizar una historia de amor inolvidable en televisión a vivir sus propias historias de éxito individual y profesional, construidas sobre los cimientos sólidos y luminosos de lo que crearon juntos en pantalla. Y eso, amigos míos, es un giro en la vida verdaderamente impactante, inspirador y digno de admirar. En resumen, hemos sido testigos de cómo el fenómeno de Erkenzicus y la icónica pareja que formaron Can Yaman y Demet Özdemir no solo conquistó corazones y cautivó audiencias en su momento, sino que ha seguido marcando sus carreras de forma profunda, positiva y estratégica. El impacto perdurable de esa serie ha abierto puertas inmensas para ambos, impulsando sus proyecciones internacionales de manera exponencial y permitiéndoles acceder a oportunidades de primer nivel en la competitiva industria del entretenimiento global. Sus vidas han sido transformadas radicalmente, consolidándose como estrellas reconocidas y admiradas a nivel mundial, y gran parte de este éxito trascendental se debe al legado duradero, a la magia y a la conexión que construyeron juntos en pantalla. Un legado que sigue vigente y que les abre caminos hacia horizontes insospechados. Y ahora, cuéntenme ustedes, ¿qué les parece este giro en la vida de Can y Demet? ¿Esperaban que el impacto de Erkenzicus fuera tan duradero y tan influyente en sus carreras actuales? ¿Creen que esta segunda ola de éxito gracias a la serie les permitirá alcanzar cotas aún mayores en el futuro? Me encantaría leer sus opiniones, sus análisis y sus reflexiones en la sección de comentarios. Siempre es un placer debatir con esta increíble comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció tan intrigante y revelador como a mí, no olviden darle un gran pulgar arriba, su apoyo significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que sean amantes de las series turcas, del romance y del fascinante mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra increíble y creciente comunidad, asegúrense de suscribirse ahora mismo y activar esa campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y futuros análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias impactantes, más secretos del espectáculo y más contenido que los mantendrá al borde de sus asientos. Hasta la próxima.